Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerle a su abuela. ¿Qué comías tú cuando no había absolutamente nada? No cuando había poco, sino cuando no había nada. Cuando los niños ya tenían hambre, el dinero se había acabado días atrás y ella todavía tenía que poner algo en la mesa esa noche. El número 17 era un plato hecho con 2 sobras que alimentaba familias enteras, sin costar un centavo. El número 11 requería una técnica del desierto que tu generación ya no sabe ejecutar. El número 4 era el regalo dominical de las haciendas a los trabajadores. Una entraña que nadie quería y que terminaron convirtiendo en la sopa más elaborada de México. Y el número 1 casi nadie menor de 60 años lo ha probado, pero alimentó a miles de familias mexicanas que no tenían absolutamente nada más. Vamos a recorrer 20 comidas de pobreza mexicana que tu abuela cocinaba cuando no había nada. Suscríbete y dale like, porque el último de esta lista es la receta más devastadora que cualquier abuela mexicana haya cocinado en silencio. Esto no es nostalgia. Es historia real desde las cocinas más humildes de este país. Cocinas de piso de tierra, de mujeres que se negaban a que sus hijos se fueran a dormir con el estómago vacío, México, mediados del siglo XX, décadas de hambre callada. La pobreza rural no se contaba en estadísticas, se contaba en quincenas que no alcanzaban y en madres que mentían, diciendo que ya habían comido. Dentro de ese silencio nació el recetario más resistente de la cocina mexicana. Número 20. Los quelites silvestres del patio. Queliti viene del náhuatl y significa planta comestible. Tu abuela mexicana no arrancaba esas hierbas que crecían entre las milpas, las cocinaba, cenizos, quintoniles, papaloquelites. Para las familias que no podían permitirse carne, eran la diferencia entre puro almidón y vitaminas reales. La agricultura industrial los mató con herbicidas. 1000 años de conocimiento botánico desaparecieron en una sola generación. Número 19. Las verdolagas en salsa verde. Las verdólagas crecen en las grietas de las banquetas sin que nadie las plantee. Llamarle a alguien comedor de verdolagas era casi un insulto, significaba pobreza profunda. Lo que nadie sabía es que son una de las plantas más nutritivas del planeta. Tu abuela las guisaba en salsa verde con tomate y chile serrano. Una comida completa hecha con una hierba que nadie sembró. Número 18. Las enfrijoladas de tortillas tiesas. Cuando las tortillas se ponían duras y los frijoles quedaban fríos en la olla, nada se tiraba. Los frijoles se licuaban en una salsa oscura, cada tortilla tiesa se pasaba por esa salsa, se doblaba y se servía, quizá con queso fresco encima, quizá con nada. Una comida hecha completamente de 2 sobras. Las enchiladas ganaron los restaurantes, las enfrijoladas quedaron en las cocinas humildes. Número 17. El fideo loco. Una bolsa de fideo costaba poco. Una lata de tomate, un poco más. Juntos con agua y con lo que hubiera, se convertían en fideo loco. Primero se tostaba el fideo en aceite hasta dorarlo, después el tomate, después el agua, después lo que tuvieras. Una papa o un poco de carne molida, si había suerte, nada si no la había. La receta cambiaba cada noche según lo que quedaba. Si esta memoria te llega al corazón, suscríbete al canal para que más familias mexicanas redescubran estas recetas perdidas antes de que se olviden para siempre. Número 16. Las migas con huevo del sábado. Migas significa pedazos pequeños. Restos, cuando las tortillas se secaban, se rompían, se freían crujientes y se revolvían con huevo. 2 huevos y un puñado de pedazos podían darle desayuno a 4 niños por unos centavos. Hoy las sirven en restaurantes de brunch con aguacate y queso de cabra a precios elevados. Han convertido la pobreza en estética para redes sociales. Los tacos de frijol de las noches difíciles, una tortilla, frijoles refritos, un poco de sal. En muchas casas mexicanas se corrían las cortinas antes de sentarse a comer, porque un taco de frijol significaba que esa noche no había nada más. Tu abuela les decía a los niños que ella ya había comido. Les daba la última tortilla mientras su propio estómago seguía vacío. Para tus abuelos, en las noches más duras, ese tato era toda la comida que existía. Aquí hay algo que poca gente dice en voz alta. Tu abuela mexicana estaba avergonzada. No de la comida, sino de lo que significaba. Darle moronga a sus hijos quería decir que no había dinero para costillas. Poner fideo loco 3 noches seguidas significaba que la quincena se había acabado antes que la semana. Ella cocinaba con amor, pero también con vergüenza. Cuando sus hijos crecieron, no les pasó esas recetas. Quería que comieran mejor. Número 14. Los tacos de cabeza de barbacoa, de hoyo. En los ranchos de Sonora, los cortes valiosos se iban al patrón.
La cabeza quedaba para los trabajadores. Cavaban un hoyo, envolvían la cabeza entera en pencas de maguey y la enterraban toda la noche. Al amanecer, cada parte se había transformado: cachete jugoso, lengua mantequillosa, ojo gelatinoso, sesos cremosos. Hoy los sesos casi han desaparecido de los menús y la barbacoa de hoyo verdadera ha sido reemplazada por hornos eléctricos. Número 13. El chicharrón prensado en salsa verde. Después de sacar la manteca del cerdo, la piel frita que sobraba quedaba dura. Se rompía en pedazos y se echaba en salsa verde hirviendo, donde absorbía el líquido hasta volverse rica y casi carnosa. Los pedazos más rotos se prensaban en bloques. La manteca era el producto principal. El chicharrón era el desecho. Tu familia mexicana comía el desecho y lo hacía saber a gloria. Número 12. La machaca con huevo del desierto. En las tierras desérticas del norte no había refrigeración. La solución era la carne seca. Tiras de res, saladas y colgadas al sol varios días, hasta quedar duras y capaces de durar meses. Esa carne se golpeaba con piedra hasta deshilacharse. Eso era la machaca, se rehidrataba y se revolvía con huevo, jitomate, cebolla y chile verde. Hoy la técnica real de secar la carne al sol está casi completamente perdida. Número 11. El caldo duranguense de carne seca. La carne seca era la base del plato de consuelo de las familias ganaderas del norte. Se rehidrataba en caldo con chiles verdes asados, papas y cebolla. El chile verde te golpeaba en la garganta. La carne seca tenía un sabor ahumado que la fresca nunca podría igualar. Era comida para gente que vivía lejos de cualquier pueblo. Una olla alimentaba a una familia mexicana durante 3 días completos. Los nopales crecen silvestres en todo paisaje seco de México. No necesitan agua, ni cuidado, ni dinero. Existen cubiertos de espinas esperando. Tu abuela sabía, cortaba una penca, quitaba cada espina una por una, la picaba y la revolvía con huevo, cebolla y chile. El único precio era el conocimiento y la disposición de cortar un cactus con las manos. Número 9. Los chapulines tostados. Saltamontes. En Oaxaca, las comunidades indígenas los han comido al menos 5.000 años. Se tostaban en comal de barro con sal, limón y chile. Hasta un 77% de proteína en peso seco. Más que la carne de res, los colonizadores españoles convencieron a los pueblos indígenas de que era primitivo. El mismo alimento se vende ahora como proteína sostenible en mercados de lujo. Tu abuela los comía gratis. Cuéntame en los comentarios cuál de estas comidas de pobreza recuerdas que tu abuela cocinaba en tu propia casa. Quiero leerlas todas, una por una. Número 8. Las patas de puerco en vinagre. Las patas no tenían prácticamente ningún valor. Hueso, cartílago, piel, un par costaba unos centavos. Curtirlas en vinagre con cebolla, jalapeños y orégano las conservaba semanas, sin refrigeración, frías, directo del frasco, en una tarde calurosa cuando la cocina estaba demasiado sofocante. En los barrios mexicanos todavía las encuentras, pero los clientes tienen casi todos más de 60 años. Número 7. El huitlacoche, regalo de la milpa. Para un agricultor americano es una enfermedad. Un hongo que infecta la mazorca y convierte los granos en masas grises. La agricultura industrial gasta millones eliminándolo. Para tu abuela, era un regalo de la milpa. Significaba que el maíz había producido algo gratuito. Sabor terroso, profundo. Hoy se vende en restaurantes elegantes como la trufa mexicana. Tu abuela no podría creer lo que cobran ahora. Número 6. El chile atole prehispánico. Este plato es tan antiguo que Hernán Cortés lo documentó cuando los españoles llegaron. Masa de maíz disuelta en agua con granos de elote, chiles verdes y epazote, una sopa espesa, casi un atole picante. No requería nada que una familia campesina no tuviera ya: maíz, chile y agua, sin carne. Se quedó en los pueblos rurales del centro de México, donde tus antepasados hacían una olla por el costo de caminar hasta la milpa. Hay algo que no se habla lo suficiente. La frontera lo cambió todo. Cuando las familias mexicanas cruzaban al norte, no solo dejaban un país, dejaban su milpa, las hierbas del patio, al vecino que intercambiaba un puñado de chiles por una taza de frijoles. En Estados Unidos toda la comida costaba dinero. No podías recoger verdolagas en East Los Ángeles sin que alguien te mirara raro. El sistema de supervivencia mexicano no cruzó la frontera intacto. Número 5. La capirotada de Cuaresma. Durante la Cuaresma, cuando la Iglesia prohibía la carne durante 40 días, las familias mexicanas pobres
necesitaban llenar el estómago con casi nada. Los bolillos duros eran el punto de partida. Se ponían en capas con jarabe de piloncillo, canela, pasitas y cacahuates. Encima, queso fresco. Cada ingrediente tenía significado religioso. El pan era el cuerpo, el jarabe, la sangre, un acto espiritual y de sobrevivencia al mismo tiempo. Número 4. El menudo dominical de los trabajadores. El plato que todos conocen tiene una historia que casi nadie conoce. El menudo nació porque los dueños de las haciendas se quedaban con los cortes buenos y daban a los trabajadores el estómago, las partes sin valor. Los trabajadores tomaron ese estómago de res y lo convirtieron en una de las sopas más complejas de México. La panza tenía que frotarse durante horas, rasparse y enjuagarse hasta quedar blanca. La paciencia que requiere limpiar la panza es la parte que se está perdiendo. Y antes de llegar a las 3 últimas comidas, recuerda que el número 1 es la receta más devastadora de toda la lista. Casi nadie menor de 60 años sabe que existió. Número 3. La birria de chivo original. No los tacos virales de Instagram. Los conquistadores españoles trajeron los chivos a México y se los dieron a los pueblos indígenas porque consideraban esa carne sin valor. La palabra birria en sí significa algo insignificante. Las personas mexicanas que recibieron esos chivos tomaron la carne rechazada y crearon algo extraordinario, marinada en chiles secos, vinagre, comino y clavo, envuelta en pencas de maguey y cocinada lento durante horas. La birria fue hecha del rechazo con técnicas que los colonizadores no comprendían. Aquí hay algo que la industria alimentaria preferiría que no pensaras. Estas comidas mexicanas no costaban casi nada porque usaban ingredientes que los supermercados no pueden marcar con ganancia: hierbas silvestres, nopales, tortillas duras, vísceras, insectos, malezas en las grietas. No hay lealtad de marca en un puñado de quelites. No hay presupuesto de publicidad detrás de una pata de res. Los alimentos que mantuvieron vivas a las familias mexicanas son exactamente los alimentos de los que nadie puede sacar dinero. Número 2. Las papas con huevo de la quincena que no alcanzó no están olvidadas en el sentido de que nadie las haga. Están olvidadas en el sentido de que nadie habla de lo que realmente significaban. Papas en cubos revueltas con huevo, dentro de tortillas de harina, con un poco de salsa. Una bolsa de papas costaba poco. 2 huevos costaban centavos. Desayuno para 5 personas. Solo después, ya en la adultez, entendieron que significaban que la quincena no había alcanzado. Y llegamos al número 1. La sopa de migas. El último plato de esta lista, la receta más devastadora que cualquier abuela mexicana haya cocinado en silencio. Un plato tan humilde, tan profundamente atado al último escalón económico, que ha desaparecido casi por completo de la memoria colectiva mexicana. No existe en libros de cocina, no tiene fotografías, ningún chef famoso lo ha rescatado. Vive únicamente en la memoria de quienes lo comieron porque no había absolutamente otra cosa. Cuando los bolillos se ponían duros, demasiado duros para masticar, se rompían en pedazos pequeños. Se freían en un poco de manteca con ajo machacado y chile seco, luego se cubrían con agua o con caldo si había, y se dejaban hervir hasta que el pan se ablandara. A veces, solo a veces, se quebraba un huevo dentro del caldo casi al final, para agregar un poco de proteína. El pan duro se suavizaba hasta quedar en algo entre sopa y puré. La olla completa costaba menos que las monedas en el fondo de una bolsa. Los panaderos del barrio regalaban el pan del día anterior y tu familia mexicana lo recogía como otros recogían cupones. La sopa de migas era lo que pasaba cuando el pan duro gratuito se encontraba con una mujer que se negaba, absolutamente se negaba, a que sus hijos se fueran a dormir con hambre. Casi nadie menor de 60 años la ha probado. Casi nadie sabe siquiera que existió. Cuando esa generación de abuelas mexicanas se fue, la receta se fue con ellas, y aquellas mujeres con las manos pegajosas de masa sabían exactamente lo que esa olla significaba. Que mientras hubiera pan duro, agua y fuego, ningún niño se iba a dormir esa noche con el estómago vacío. Y eso, en aquel México, era suficiente. Estas 20 comidas mexicanas nunca fueron famosas, nunca fueron fotografiadas para revistas. Existieron en cocinas pequeñas, con piso cuarteado y una sola bombilla colgando del techo. Existieron en las manos curtidas de mujeres que tenían décadas de conocimiento guardado en los dedos. Lo que esas cocinas producían no era solo comida, era dignidad. Era la prueba de que, incluso cuando todo faltaba, alguien en esa casa se aseguraba de que nadie se quedara sin comer. Haz una de estas comidas mexicanas esta semana. Solo una. Las enfrijoladas,
la sopa de migas, los nopales con huevo, siéntate en la mesa, pon un plato como se debe y cómelo despacio. Porque estas comidas nunca fueron solo el precio de los ingredientes. Fueron sobre negarse a que la familia se fuera a dormir con hambre. Cuéntame en los comentarios cuál hacía tu abuela, porque esto no son solo recetas. Es la prueba de que con casi nada, alguien supo alimentar a todos en la mesa. Y eso es exactamente lo que la historia no se puede permitir olvidar.